Y el proceso de lectura es completamente diferente, porque ya no basta con que yo empiece en la página 1 y termine en la página 200. Para leer de verdad este texto necesito profundizar, necesito navegarlo ya en una tercera dimensión, que es la que me permite acceder a los contenidos que están escondidos en profundidad. Y por supuesto, esto significa que en realidad avanzamos hacia la hibridación completa de géneros, hacia el desdibujar qué es en realidad una narración, qué es un libro, qué es un videojuego, qué es una historia interactiva. Os he traído 3 ejemplos. El más tradicional, quizá, es Device 6. Ellos lo venden como videojuego. Yo os puedo asegurar que tiene mucho más de libro. Hay que leerlo como un papiro, es decir, como una página web. Desde arriba hacia abajo, moviendo el scroll, no pasamos de página. Tiene interacciones. Hay cosas que tenemos que hacer, pero en esencia leemos, leemos y leemos. Quizá podríamos compararlo con los libros infantiles desplegables en los que leemos, pero también podemos hacer cosas, ¿no? Bueno, esto quizá va en esa línea. Y de hecho, el mundo del libro infantil en iPad, en tableta, os aseguro que está lleno de ejemplos maravillosos, ejemplos fantásticos de interacciones para los pequeños. Lo siguiente que he traído son 2 videojuegos. Gone Home es un videojuego en el que somos una persona que vuelve a casa después de estar un tiempo fuera, ha estado en Europa, regresa a Estados Unidos, su familia no está. No sabemos qué ha pasado. Y lo que vamos descubriendo es porque encontramos notas, cartas como la que veis, a lo largo, recorriendo las habitaciones de la casa. Exploramos, lo vemos todo en primera persona, pero leemos, sobre todo leemos. Y cuando leemos, descubrimos la historia. Pero como somos libres para navegar por todo el hogar, explorar todo lo que hay allí, no sabemos dónde vamos a empezar y no sabemos dónde vamos a terminar. Es decir, puede ser una lectura completamente in media res, absolutamente desorganizada, o podemos tener una suerte increíble o buscar a alguien que ya lo haya hecho y leerlo secuenciadamente, de principio a final. Pero nosotros tenemos esa posibilidad de movernos, de decidir qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a descubrir. Y por último, este tercer videojuego, Dear Esther, está traducido a varios idiomas. No hay que leer tanto porque no recuerdo si las voces están solo en inglés o en algún idioma más. Pero en cualquier caso tiene subtítulos en francés, español, portugués, etcétera, etcétera. Es la historia de alguien que desembarca en una isla y nosotros no sabemos nada más. Y empezamos a oír sus pensamientos. Lo que oímos es el discurso interno, el fluir del pensamiento. Y esto, lógicamente, nos está llevando, en realidad, a técnicas literarias de principios de siglo, que, como sabemos, entre otros muchos, pues han experimentado autores como Joyce, ¿no? Sobre todo porque, según avanzamos en la historia, la voz interior del personaje se descompone, se empieza a fragmentar. El discurso se vuelve cada vez más libre, más incoherente, porque es cada vez más pensamiento, y el pensamiento es desordenado, nos guste o no nos guste. Normalmente no nos gusta. Bien, todo esto es ficción, pero también hay que tener en cuenta el pensamiento, el ensayo, justo de lo que estábamos hablando. Es difícil decir que hayamos conseguido crear un tipo de ensayo, un tipo de pensamiento que sea realmente hipermedia. Si hay, y nos dedicamos a eso, pensamiento sobre lo hipermedia, pero conseguir expresar ese pensamiento en el mismo formato es complicado.
hay una pregunta legítima, y es que si hay que hacerlo. Desde luego no le exigimos a alguien que estudia el cine a que nos justifique y nos hable del cine haciendo películas. Entonces, bueno, ¿por qué tendríamos que ponernos a crear ensayo hipermedia? Bueno, pues no tenemos que hacerlo. Pero como formato de publicación, de difusión y de narración, es una posibilidad que está ahí, pero se ha explorado poco, muy poco. He traído una pequeña selección de libros que pueden servirnos de referencia, ¿no?, en este ámbito, aparte de los que ya hemos visto. Y quizá lo que más nos puede interesar es que Writing Machines se vendía como libro con un disco compacto y un enlace a una página web, donde el libro está publicado por el MIT, donde se nos prometía que el libro crecía, se expandía, había muchas más cosas. Y era cierto. El problema es que la web ya no existe. ¿De acuerdo? Ahí empezamos a tener uno de los problemas de esto. Y es que las cosas en la web desaparecen y no siempre las podemos recuperar. Y no siempre pensamos en archivarlas cuando las encontramos. Creo que todos los que trabajamos en este ámbito nos hemos encontrado con algún texto que nos interesaba y cuando hemos ido a recuperarlo era demasiado tarde y ni siquiera las páginas de almacenamiento de internet como archive.org nos han permitido recuperarlas. Bueno, pero sí tenemos algunos pocos textos que han reflexionado sobre lo hipermedia desde lo hipermedia. Antonio Rodríguez de las Heras es catedrático en la Universidad Carlos III de Madrid y en el 2001, que ya ha pasado algún tiempo, publicó en su página web Los estilitas de la sociedad tecnológica, un ensayo sobre estética, sobre concepciones estéticas en la edad contemporánea, sobre Internet. Y este libro, en realidad, era una aplicación en Shockwave, el padre de Flash, para entendernos, que tú tenías que poner tu nombre y tenías que navegar. Estabas obligado a interactuar para poder leer el texto. Y esto también significa que quizá lo que tú leas no es la secuenciación que ha pensado el autor. Y eso puede ser divertido, puede ser peligroso, puede ser confuso o puede ser clarificador. Puede serlo todo, porque va a depender de lo que hagamos nosotros como lectores únicos. Nuestra experiencia de lectura, como en tantas otras cosas, va a ser absolutamente única y probablemente irrepetible, porque es difícil que cada vez pulsemos en exactamente lo mismo, que las ideas, las inquietudes que nos llevan a pulsar sobre una pantalla sean siempre las mismas. Vamos a hacer muchos recorridos en una línea de pensamiento. Bien, todo esto es cómo se crea, pero por supuesto está también cómo recibimos, cómo leemos. Cuando el soporte digital sustituye el papel, sabemos que hay algunos cambios en cómo la gente lee. Los estudios demuestran objetivamente que se presta menos atención cuando se lee en pantalla, incluso si en teoría son textos que pueden interesar al lector. Yo desde luego no sé por qué sucede, pero así nos lo han demostrado. Las pruebas realizadas con grupos de control muestran que el mismo texto a grupos homogéneos, cuando después se hacen preguntas, pueden responder mejor las preguntas quienes han leído en papel que quienes han leído en pantalla. Creo que esto en realidad tiene mucho que ver con hábitos, con que seguimos teniendo como referente fetichista de poder, como elemento de autoridad el libro y no tanto la pantalla. Inconscientemente leemos más un libro porque tememos más que va a haber un examen. Esto como profesores hay que tenerlo en cuenta. Bien, en cualquier caso, ese texto se va a recibir de manera ligeramente diferente. No pasa nada, no tiene por qué suceder nada. Os voy a comentar los resultados de los escritores cuando respondían a la encuesta, a las preguntas que les hacíamos para el gabinete de Fausto. Vamos a
a ver lo que en realidad es pasar del scriptorium, es decir, el espacio tradicional de escritura, a lo que es casi un SDK, lo que en inglés significa un Software Development Kit. Es decir, ya dejamos atrás lo físico y lo que hacemos va a ser casi parecido a crear sistemas informáticos. He hecho que los datos cuadren un poquito, en el sentido de que he quitado los decimales, ¿no?, para que nos queden, que no haya que leer 36,70 y pico y este tipo de cosas. Pero como podéis ver, la mayoría de los escritores utilizan Windows o Mac. Algunos, ese 13%, utilizan los dos, es decir, tienen más de un ordenador. La media de los escritores consultados es que en su casa hay 2,6 ordenadores. Es decir, que es gente que usa bastante el ordenador y por lo tanto tienen más de uno. Un 13% utiliza Linux, un porcentaje relativamente bajo, pero pese a todo significativo, si lo comparamos con las estadísticas de público general que utilizan Linux. Muchos de ellos toman notas en libretas, pero no escriben en la libreta. Escriben, el texto definitivo va a ser siempre en el ordenador y, aunque tienen tabletas y tienen teléfonos inteligentes, no las utilizan para apuntar sus ideas. Esas ideas siguen siendo en papel. Usan software local, es decir, no utilizan algo como Google Drive, que está en la nube, está en Internet, sino que siguen prefiriendo tener Word, tienen los programas instalados en su ordenador, son de su propiedad, y los documentos están en su disco duro, no están en Internet. Solo algunos de ellos programan sus propias herramientas, algunos son programadores y escritores, y pocos, para el tipo de público que suponemos que son, leen en Kindle. El 50% leen en libro electrónico. Proporcionalmente, para gente que es profesional de la escritura, creo que es poco.